les daré algunas recomendaciones. Apagar su micrófono y cámara. Si tienen alguna pregunta, las podrán realizar culminada la exposición. Podrá ser activando su micro o escribiendo en el chat. En esta oportunidad, tenemos el agrado de contar con la presencia y participación del doctor Antonio Lozada, especialista formado en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha dirigido y realizado numerosos proyectos relacionados con instrumentación geotécnica y geofísica en Perú, siendo uno de los más recientes la campaña de perforación y ensayos geotécnicos para el estudio geotécnico de la central hidroeléctrica Moyoco en la región Arequipa, teniendo experiencia como técnico y responsable del área de instrumentación geotécnica en In Situ Testing, gerente de geotecnia en GeoInstruments. En la actualidad ejerce el cargo de director gerente de Geoengineering Services en Consulting. Sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia titulada La planificación de un programa de monitoreo con instrumentación geotécnica. Adelante, ingeniero. Hola, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer al Círculo de Estudiantes de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Piura por su amable invitación para decir esta conferencia. Efectivamente, mi formación está en la Escuela de Minas de Oviedo y de Madrid en España. Tengo que completar unos cursos, tengo hecho una maestría en el tema de túneles y obras subterráneas y diferentes diplomados relacionados con el tema geotécnico, geofísica, hidrogeología, cierre de minas. El tema que he seleccionado tiene que ver con ahora mismo la actividad principal que desarrollamos en la empresa Geoengineering y es la instrumentación geotécnica. Ustedes, que son ingenieros geólogos, en una parte de su trabajo contemplan todo el tema de perforaciones para geología. En el caso que nos ocupa de minería, es importante reconocer las zonas mineralizadas, las zonas para luego diseñar en el futuro las minas. Pero las tareas que realiza un ingeniero geológico son muy amplias y también tienen que ver desde el punto de vista de la construcción con el medio en el que estos se instalan, sean infraestructuras, sean edificaciones o sea la propia mina. Y luego también con el tema de la gestión de riesgos. Todos sabemos que vivimos en un país, Perú, con riesgo sísmico, por ejemplo, el tema de deslizamientos o huaicos, o sea, el campo es muy amplio. Yo en concreto, como mi especialidad es la instrumentación geotécnica, quería que fuera esta presentación una forma de contarles una actividad que creo que es esencial y que puede ser muy útil y algunos espero que lo tomen como una posibilidad de desarrollo en sus carreras. Este libro es del autor John Tunnicliffe y es un poco como decir la Biblia de la instrumentación. Es un libro que ya tiene unos años, pero en un momento dado fue el compendio del arte y la tecnología que se disponía en el campo de la instrumentación geotécnica. Además, este libro hacía un resumen de todos los proyectos que se llevaban a cabo en todo el mundo. Y una parte muy importante en la trayectoria del profesor Tunnicliffe fue elaborar, que es el motivo de esta presentación, un programa sistemático de diseño del plan de monitoreo, que según él, como he señalado, debe ser sistemático, estableciendo una serie de pasos que deberían ser seguidos y que analizaremos a continuación. Tuve la oportunidad de conocer al profesor John Tunnicliffe la primera vez en el año 2007 en un curso que desarrolló con la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Posteriormente he asistido a otros cursos que ya los realizó en Italia. Hace 3 años fue en Poppi, en un castillo medieval en la región toscana, y el año pasado ya se llevó a Roma y este curso lo auspicia la Universidad de Roma. Estos cursos son pues una manera de encontrarnos la gente que participamos en este mundo de la instrumentación geotécnica, tanto los fabricantes como los académicos y usuarios, y es como en todos los ámbitos profesionales en los que nos movemos hoy en día, un espacio
para compartir conocimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías. Tendríamos que empezar preguntándonos por qué y para qué instrumentar. Y entonces voy a poner dos ejemplos. Lógicamente, si uno se mete en Internet, va a ver, yo me voy a referir a dos casos mineros, pero esto mismo ocurre en los ámbitos de la construcción civil, en infraestructuras y también de la edificación. Pienso, por ejemplo, cuando tenemos daños por deslizamientos en carreteras, puentes, presas de concreto, también daños por el tema de los sismos en edificaciones. Voy a poner dos ejemplos que para mí son muy significativos y están muy relacionados con lo que quiero contarles. Esta primera imagen que ven aconteció en una balsa de relaves, en una mina Aznalcóllar que se ubica en España, de donde soy yo. Esto es en la faja pirítica en el sureste y, como aquí señalo, liberó 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas. Además, esto provocó la contaminación de las cuencas del río que estaban próximos a este yacimiento y llegó casi a las inmediaciones de una reserva que es nacional, el Parque de Doñana, y se pueden imaginar en un momento dado, primero, una rotura de estas características, lo que puede implicar en el tema de los daños personales o fallecidos. Tenemos también el caso reciente de lo acontecido en Brasil, en una mina de Vale. Y después se pueden imaginar toda la afección medioambiental, con todos los trabajos que deben llevarse para la remediación y, ya pensando en términos de ingeniería, el costo de estos desastres. El otro ejemplo que quiero señalarles tiene que ver con la mina Bingham Canyon, que se localiza en el estado de Utah, en Estados Unidos. Aquí tienen una panorámica. Esta en su momento está considerada como la mina más grande del mundo, en la que más producción ha tenido, en este caso de cobre. Y aquí tenemos otro suceso que aconteció en el año 2013, cuando toda la pared noreste del talud se vino abajo. Voy a pasar una serie de imágenes para que se aprecie la magnitud del deslizamiento. Ahí tienen una visual donde se ubica el deslizamiento, ven la magnitud de la mina, es una mina muy grande. Aquí ven en un momento dado una toma en la que se aprecia la mina antes del deslizamiento y posteriormente, cuando se ha producido. Tenemos de referencia ahí una parte de obra civil, entonces pueden ver la comparación. Fíjense el volumen de material que se ha desplazado, deslizado hacia el interior del Tajo. Ahora, como indico aquí, y esto forma parte de un trabajo publicado a través de la Sociedad de Minería, la SME, aquí lo bueno es, como dice, el colapso provocó daños materiales, pero como se estaba realizando un monitoreo, se había anticipado, se estaba midiendo un deslizamiento de la pared con un promedio de 1 milímetro por día. En la mañana del colapso había aumentado a 5 metros y se decretó la evacuación. Quiere decirse que en un momento dado se estaba monitoreando y monitoreando cómo lo hacían, pues como instrumentos como los que les muestro aquí. En este caso, un radar. Un radar nos está midiendo las paredes el desplazamiento que está experimentando las paredes del talud. Y también, por ejemplo, con estaciones robóticas, mirando también desplazamientos con prismas. Entonces, en este caso, fíjense que este sistema ayudó en un momento dado a evacuar y por lo tanto
prevenir los accidentes, el riesgo a las personas que estaban trabajando en el Tajo. Estos dos ejemplos lo que ponen de manifiesto es que cuando se diseñan las obras, sean obras civiles, obras de ingeniería, obras mineras, nosotros planteamos un modelo y en el modelo tenemos que hacer ciertas hipótesis de trabajo. Esas hipótesis de trabajo luego deberían ser refrendadas cuando se hace la propia actividad de construcción. Y la forma que vamos a ver que nos pueden ayudar a controlar, verificar que esas hipótesis se cumplen, es controlar perfectamente el comportamiento de esa estructura, ciertos parámetros de la misma que nos permitan tomar decisiones. Todos recordamos las películas antiguas, y esto era en cierta verdad, los mineros de socavón o de túneles, que en un momento dado teníamos un chivato, y siempre está la imagen de que se tenía el canario. Y si el canario aparecía muerto en un momento dado, todo el mundo salía porque seguramente la preocupación era la emanación de gases tóxicos. El hecho de que muriera el canario iba a provocar en ese momento una reacción. En este caso sería la salida inmediata del frente de trabajo. Pongo esta viñeta como anécdota, que en un momento dado eso es lo que nos va a ayudar a la toma de decisiones. Todo esto que estamos hablando a la hora de implicar la instrumentación tiene que ver, como ya veremos ahora más adelante, con el tema de la gestión del riesgo, ¿vale? Y recuerden que normalmente cuando en todos los ámbitos de la construcción, tanto en minería, obra civil, al final nos manejamos con presupuestos. Tenemos un tema de economía. Por supuesto, tendríamos en un extremo, como reflejo en esta viñeta, si no queremos asegurar ningún tipo de riesgo, en este caso, por ejemplo, en un ejemplo de túnel, pondría todo el tipo de sostenimiento que en un momento dado hiciera que el factor de seguridad fuera elevadísimo. Y en el otro caso, en el extremo, nos iríamos a una situación de, bueno, no habrá ningún problema. Pero claro, en un primer caso el costo sería enorme, en el otro, desde luego, sería una decisión de demasiado riesgo. Recuerden además que normalmente cuando hablamos en obras de ingeniería, tanto a veces por normas o por conocimiento, nos dicen que en ingeniería nos manejamos con los temas de factor de seguridad. Factor de seguridad viene a ser como un cociente entre las fuerzas que intentan oponerse a la inestabilidad con las que están provocando la inestabilidad de la estructura. Y lógicamente ese factor debe ser mayor que 1. Cuando estamos hablando de obras de ingeniería, por ejemplo, pienso en presas de concreto, túneles, también tenemos que pensar en su funcionalidad y en el tiempo que esperamos que estén operativas correctamente. Si diseñamos, por ejemplo, estamos pensando ahora, pensemos en el proyecto de hacer un túnel trasandino, ¿vale? Entonces pensemos que ese túnel va a tener una vida que debemos por lo menos estimar en unos 100 años. Entonces tenemos que hacer un diseño que asegure que ese túnel va a estar operativo durante ese largo periodo de tiempo en condiciones de seguridad. Si, por ejemplo, pensamos en el desarrollo de la minería de socavón en galerías, realmente lo que nos interesa es el tiempo que sea útil para extraer el mineral. Por supuesto, habrá ciertas zonas que, como van a durar durante toda la vida útil de la mina, que pueden ser 15, 20, 30 años, evidentemente debemos asegurar que estén operativas y funcionando durante todo ese periodo de tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué instrumentar? Con lo que he dicho, vemos entonces que en un momento dado el lenguaje que utilicemos a la hora de hablar de esto, factores de seguridad, medir, riesgo, todo tenemos que utilizar un mismo lenguaje y al final no es más que cuantificar. Por eso aquí pongo siempre la frase de Lord Kelvin en la que dice que en un momento dado, si podemos expresar lo que sabemos o lo que medimos con un número, podemos decir que tenemos algo ya de conocimiento del mismo. No es lo mismo decir se mueve algo un poco, o como indicábamos en el caso de la mina Milcanium, cómo estaba monitoreando y veían que el desplazamiento era de 1 centímetro hasta después pasar a 5 centímetros.
Ahí el parámetro importante es la velocidad a la que se estaba produciendo el desplazamiento. Y luego también quisiera señalar esta otra frase del doctor Peck, considerado también, junto con Terzaghi, otro de los padres de la ingeniería geotécnica y pionero en lo que él denominó el método observacional, en el que señala, como aquí bien indico, que las preguntas que los instrumentos y la observación pueden responder son tan vitales, como espero transmitirles con esta conferencia, que deberíamos no arriesgarnos a desacreditar su valor al usarlos de manera inadecuada o innecesaria. Vamos ahora al tema principal de la conferencia. Si entendemos que necesitamos monitorear, porque en un momento dado, cuando hemos diseñado una estructura o una estructura en la propia mina y tenemos que validar su comportamiento, sea durante la fase constructiva o durante su fase operativa, funcional, entonces vamos a colocar unos sensores. Todos hemos oído hablar que se colocan sensores. Vale, pero ¿cómo seleccionamos esos sensores? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Dónde se instalan? ¿Cómo se instalan? Todas esas preguntas realmente las sintetiza el doctor Dan Ecklith en este procedimiento de planificación sistemática. Entonces, lo primero que deberíamos plantear es los objetivos de la misma, ¿vale? Y, como veremos a continuación, el tema de que monitoreemos y contrastemos con ello las hipótesis de cálculo que hemos hecho de nuestras estructuras, nos debe a llevar que en un momento dado las medidas que nos proporcionen estos instrumentos nos ayuden en la toma de decisiones y, por tanto, conlleven ese plan de contingencia en la medida que tenemos que adecuarnos a la respuesta que nos dan los sensores y modificar a lo mejor el proceso constructivo, los tiempos, los plazos. En eso se basa el tema de la respuesta mediante instrumentación, control con instrumentación geotécnica. Van a ver ahora que esta metodología de Dan Ecklith se establece en 13 pasos. Y vamos a ir hablando un poco de cada paso, señalando las principales características de los mismos. Lo primero que deberíamos tener es la definición de las condiciones del proyecto. Y ahí entra, recuerden, que cuando hablamos de ingeniería geológica, si hablamos con los ingenieros civiles y manejamos estructuras, ellos están y tienen que estudiar el comportamiento y saber el comportamiento pues, de materiales como el concreto, el acero. Como saben, todos estos materiales los podemos diseñar y los fabricamos con unas propiedades que podemos conocer perfectamente, ¿vale? Porque son materiales hechos por nosotros. Nosotros, los geólogos, los mineros, trabajamos en un ambiente que es el medio natural, el suelo, la roca, que sabemos de antemano que su comportamiento no es ni siquiera, ni por mucho menos, homogéneo o isótropo. Lo que pasa es que... ¿Sí? Lo que pasa es que en un momento dado nosotros tenemos que asumir hipótesis, porque para eso hacemos ensayos y con tratamiento estadístico pues definimos unas propiedades índice representativas, pero hay un grado de incertidumbre. Eso lo tenemos que trasladar, como he señalado anteriormente, a los factores de seguridad. Entonces necesitamos conocer perfectamente las propiedades del suelo, las condiciones de si el suelo está saturado o no, o sea, los niveles del agua, en este caso de los niveles freáticos o niveles piezométricos. También tenemos que tener en cuenta la afección a posibles estructuras adyacentes. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la mina que tenemos en Cerro de Pasco, que como saben, está ya la población está colindando con los límites y eso, cualquier actuación que se haga en la mina va a tener a afectar a las casas, las viviendas de gente que está justo al lado de la mina.
Y luego también las condiciones ambientales. Recuerden además que, por ejemplo, en el caso de la minería que tenemos en Perú, ustedes saben que la gran mayoría de los proyectos los tenemos en la cordillera, en la sierra, en condiciones por encima de los 4 o 5.000 metros de altitud. Todas estas cosas hay que tenerlas muy claras a la hora de luego definir, como digo, cómo vamos a monitorear esas estructuras. Otro tema muy importante, que lo vamos a ver después en otra imagen, tenemos que predecir los mecanismos que controlan el comportamiento. Como señalo, si diseñamos una estructura, tenemos que prever en un momento dado esas simplificaciones que hacemos en nuestras hipótesis son válidas. Tenemos que entender en un momento dado, cuando hacemos nuestro diseño, dónde puede estar la falla, cuáles son los parámetros de los que tengo mayor incertidumbre y que tendría que controlar. Entonces, entendiendo los posibles mecanismos de falla de la estructura, podremos entonces definir cuáles son los parámetros que nos interesa medir. Ya en la cosa más clara que tenemos que decir es que a veces esto se olvida. Normalmente cuando uno trabaja en minería, le llama la minera, las ingenierías diseñan la estructura o diseñan el componente. Y bueno, recuerden que además en nuestro país, aquí en Perú, ahora mismo el tema del monitoreo que les estoy contando es una cosa obligatoria por ley. Es decir, está auditada, hay organismos que se velan porque en este caso las minas cumplan con llevar un plan de monitoreo como el que les estoy señalando, en cierto modo como elemento de control para prevenir riesgos y afecciones a las comunidades adyacentes, al medio ambiente, como es señalado. Entonces, dentro del punto de vista práctico, Dan Cliff nos dice en el paso 3 que cada instrumento debería seleccionarse y colocarse para responder a una pregunta específica. Esto es lo que llama él la primera regla de oro. Como veremos a continuación, hay para él 2 reglas de oro. Esta es la primera. Es decir, no se trata de colocar instrumentos por colocar. Se trata de que cada instrumento, como digo, responda a una cuestión geotécnica específica. Quiero decir, y lo veremos ahora después con un ejemplo, si en un momento dado sabemos que nuestra estructura, el comportamiento, por ejemplo, de un talud, va a estar influenciado por el nivel piezométrico, o sea, el nivel freático en su interior, que como saben la presión de poro reduce la resistencia al corte, entonces lógicamente ese parámetro es crítico. Entonces ahí tendremos necesidad de controlar la evolución de ese nivel piezométrico. En otros casos a lo mejor no es necesario y a veces el colocar instrumentos puede, al contrario, confundirnos y hacernos perder el tiempo. Esto es muy importante. No se trata de colocar instrumentos por colocar. Cada instrumento que se coloque debe ser por una razón clara y precisa. Este apartado 4 viene a indicar, como ya les anticipé anteriormente, hoy en día en ingeniería hay toda una disciplina que tiene que ver con el tema del manejo y control de riesgos. Y riesgos, como ven, es al final la suma de la probabilidad de que ocurra cada fuente de riesgo multiplicada por las consecuencias de este hecho. Esto es toda una disciplina, pero que se tiene hoy en día en todos los proyectos de ingeniería. Entonces, esto es un tema muy, muy importante que incluso tiene connotaciones contractuales. A colación de decir que los instrumentos que coloquemos según la regla de oro tienen que ser específicamente para resolver una cuestión geotécnica, en un momento dado, para cada proyecto y para cada estructura, pues en un momento dado seleccionaremos los parámetros geotécnicos más importantes que condicionen precisamente ese proyecto. Aquí tienen algunos de los parámetros que vamos a medir con los instrumentos que veremos a continuación. Tenemos el tema de la presión de poro,
Recuerden además el tema en los macizos rocosos, casi siempre ustedes como geólogos saben que el comportamiento más que nada te lo impone, en este caso, las familias de discontinuidades, no tanto la matriz rocosa. Hablamos de desplazamientos, esfuerzos totales y efectivos, de acuerdo a la ley de Terzaghi, los cambios de estado tensional en el propio macizo provocados por la creación de esa estructura o hueco, la carga y deformación de los elementos estructurales, vibración, pensemos en las minas en el tema de las tronaduras o voladuras, y también en un momento dado el tema del riesgo sísmico por los terremotos o sismos. Y luego pues todo el tema de condiciones ambientales como son el tema de la temperatura, ¿vale? Presión barométrica, como hemos señalado, pues el tema de dónde se ubican y en qué condiciones climatológicas están las minas en las que trabajamos. Entonces, ahí como señalo, realmente para cada proyecto tenemos que determinar cuáles son los parámetros más relevantes a monitorear. Normalmente lo que se hace es que cuando se hace el diseño, que al final proviene, como digo, de una asunción de ciertas hipótesis de cálculo y unas simulaciones numéricas, lo que se suele hacer es lo que se denomina un análisis de sensibilidad, en la que manteniendo constantes los diferentes parámetros, uno de ellos se va modificando para ver cómo afecta al factor de seguridad de la obra. Entonces, identificando ese parámetro, como veremos a continuación, eso nos permitirá establecer esos umbrales de riesgo. En el paso 6, viene a continuación, es el tema de la predicción de los cambios en las magnitudes medidas. Y tiene que ver en un momento dado que nosotros, en el análisis que hemos hecho en el diseño de la estructura, tenemos que prever que esos parámetros seleccionados, intentar entender cuál será el rango de ese parámetro, cuáles serán sus valores máximos y mínimos que queremos medir, porque eso nos ayudará a la selección del instrumento más adecuado en cuanto al rango de medida y su precisión. El tema que veremos específicamente ahora a continuación es que estos valores nos ayudarán a definir lo que se denominan los umbrales de riesgo o niveles de activación, ¿vale? O advertencia o peligro. Entonces ahí viene el concepto de lo que llamamos los colores estos del semáforo, ¿vale? Quiere decir que nuestros sensores, nuestros instrumentos, los valores que midan, estarán dentro de ese rango de valores que hemos definido en el modelo, nos dirán, oye, lo que estamos midiendo están dentro de los umbrales de que la estructura está estable, lo llamaremos nivel verde. Ámbar nos indicará la necesidad de tomar medidas de precaución, que en un momento dado hace referencia a un monitoreo de mayor frecuencia. Y el rojo puede indicarnos rápidamente, como pasó en el caso del ejemplo de Big Canyon, que hay que tomar rápidamente unas medidas de contingencia, que en ese caso puede ser por la salida rápida de todo el personal de la obra. Lógicamente, el paso 7 tiene que ver precisamente con prever esas acciones de remediación. Es decir, nosotros cuando diseñemos el plan de instrumentación vamos a definir los parámetros que vamos a medir, vamos a seleccionar el rango de esas medidas y dentro del rango tenemos que definir esos umbrales de riesgo y con ello a cada umbral tener claro cuáles son las actuaciones que vamos a tomar. Porque cuando detectemos rápidamente el nivel rojo de emergencia, rápidamente se tiene que avisar a todo el mundo, ¿vale? Y tomar las medidas efectivamente, pero que estas deben estar planificadas perfectamente con antelación, ¿vale? Muy importantes. Y ahora mencionamos aquí lo que anticipaba que sería la segunda regla de oro, de acuerdo a Tunnicliffe. La primera fue la que dijimos en el paso 3, que en el tema de la instrumentación, y ahí es por lo que yo les quería ver si esta charla de hoy les anima a profundizar en este tema, viene a decirse que las tareas de instrumentación, como en todas las tareas de la vida, necesitamos gente con vocación. Es decir, Tunnicliffe señala que deberíamos encomendárselas
a la gente que tiene la mayor motivación para lograr datos de alta calidad. Recuerden que básicamente lo que estamos haciendo con la instrumentación es generar información que nos ayude a la toma de decisiones. Y eso es un sistema que nos va a prevenir el tema con control de riesgo, el tema de la seguridad de las personas, seguridad del medio ambiente y también el tema de la economía, costos. Recuerden, si hablamos de minería, que el tema principal de la minería, sabiendo que el precio de los metales fluctúa, lo dicta el mercado, la mina puede trabajar en el tema de control de costos. O sea, tiene que optimizar ese proceso. Eso es un tema que es muy importante, que deberíamos tener en cuenta, que la instrumentación bien usada, bien planificada, puede ayudar precisamente a optimizar esos costos. Entonces aquí señala una serie de tareas que incluye con el tema de la asignación de tareas. Que tiene que ver con el tema de precisamente seleccionar y comprar los instrumentos, su instalación, cómo se van a tomar los datos, de los que hablaremos a continuación, el mantenimiento de los mismos, tenemos que definir su vida útil. Recuerden que en muchos casos hay ciertas estructuras que van a ser provisionales, otras van a tener, como hemos señalado, un campo de utilización de un periodo de tiempo más largo. Entonces tenemos que tener en cuenta por cuánto tiempo vamos a tener que estar monitoreando. Tenemos que ver en un momento dado si monitoreamos durante la fase de construcción, porque ese propio monitoreo nos puede ayudar a modificar el proceso constructivo y ver si efectivamente en las tareas de construcción se está cumpliendo con los objetivos definidos en el propio proyecto. Y luego, como sigo, como último paso, esa implementación de las acciones, es decir, ese plan de contingencia. Ya como paso 9 tendríamos la selección de los instrumentos. Dan Eckley nos recuerda, no. Muchas veces la gente empieza por este punto que es, oye, a ver, quiero medir el nivel, voy a seleccionar ya los instrumentos. No, Dan Eckley insiste, para llegar a este punto tenemos que haber pasado por cada uno de los puntos anteriores. Recuerden que lo que les estoy proponiendo con esta charla es que entiendan la filosofía de que necesitamos hacer un proceso sistemático, paso a paso, para la correcta implementación de ese plan de monitoreo. Él señala que la característica principal sería, por un lado, la fiabilidad y, por supuesto, también, siempre que cumpla los requisitos, busquemos lo más sencillo. Ahí, hoy en día, ya les comentaré, no dejan de parar los adelantos tecnológicos, nueva instrumentación electrónica. Como veremos en la última parte, verán ahora mismo que la tendencia actual es al proceso de automatización. Ya prácticamente las tareas en las que las medidas se hacen de manera manual quedan reducidas a tareas que no son especialmente críticas, pero también por un tema de costos y, como digo, de manejo de la información y toma de decisiones, ya las grandes empresas mineras y también en las obras de infraestructura, porque la tecnología lo permite, se está yendo al tema del control automatizado. Es decir, se instalan los sensores, automáticamente y casi en tiempo real llega la información a una plataforma que está en la nube y en la que cualquier persona con sus correspondientes accesos de permiso, pues puede acceder desde su propio celular, computadora en el trabajo o en la oficina a la información resultante de las medidas de los instrumentos. Él menciona además que cuando seleccionemos un instrumento no solamente debemos pensar en el costo en sí del instrumento, sino todo el tema que otras variables que van asociadas al mismo, como es precisamente el tema de los costos de instalación, mantenimiento, el tema de su monitoreo o toma de lecturas y el procesamiento de los datos. Cuando ustedes se metan en este campo de la instrumentación, verán que una parte importante de la instalación tiene cada uno de los instrumentos sus procedimientos y eso va a condicionar también su respuesta, ¿vale? Entonces, todas estas cosas al final hay que tenerlas en cuenta,
porque hay instrumentos como un piezómetro de cuerda vibrante que instalamos en el suelo, pues necesitamos previamente hacer una perforación. También ese piezómetro mismo directamente lo podríamos enterrar y cubrir. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores. Y luego está el tema de la ubicación de los instrumentos. Como hemos dicho, si tenemos nuestro diseño de la estructura, sabemos ya los parámetros que importan monitorear, sabemos que cada uno de esos parámetros tiene que responder a una cuestión geotécnica y ahora, ¿dónde los colocamos? Entonces, una forma de hacerlo sistemáticamente es en un momento dado colocar una sección, seleccionar una sección representativa y colocar los instrumentos que respondan precisamente a esas cuestiones geotécnicas y a esos parámetros que medimos. Y luego se puede complementar con unas secciones secundarias que además permitan validar con instrumentos más sencillos y refrendar la información obtenida con los primarios. Hay que decir que todo esto tiene mucha importancia porque, por ejemplo, en el primer caso que les comentaba de la rotura de la presa de Alcóllar en España, esa presa, ese dique, estaba monitoreado. Lo que pasa es que en un momento dado, o los indicadores, o las alertas no funcionaron, o justamente los sensores no estaban colocados en esa zona. Por supuesto, yo no voy a entrar en los detalles que hay informes y estudios de, igual que en el caso de Bingham Canyon, en el caso de esta rotura, que a posteriori se hace como el trabajo de ver cuál fue la causa de esa rotura y sobre todo por el tema, como siempre, es un tema de retroalimentación y aprendizaje. Lo mismo que ha tenido las consecuencias esa otra rotura que le comentamos de hace 2 años en Brasil de Vale. Evidentemente nadie quiere que sucedan las cosas. Una vez que suceden, lo que tenemos que hacer como ingenieros, como técnicos, es recopilar toda la información e intentar entender y comprender qué ha pasado para tomar medidas para que no se vuelva a repetir en el futuro. Esa es la base del aprendizaje y desarrollo tecnológico. Un tema ya adicional. Todos los instrumentos que son sensores eléctricos o electrónicos, pues por diversas causas pueden dañarse. Por la propia operación, porque se instalan durante la etapa constructiva y con equipos que se están moviendo pueden dañarlo. Por eso, dependiendo de lo críticos que sean los parámetros que seleccionemos, en algunos casos es necesario la duplicación. Igual que a veces es necesario, pero repito, por ejemplo, no es lo mismo que estemos monitoreando el comportamiento de la estructura, la cimentación de una central nuclear, ¿vale?, con el riesgo que eso supone, o una presa de concreto, con otra actividad que no sea tan crítica. En ese caso, a lo mejor interesa colocar no solamente duplicidad de instrumentos, sino diferentes instrumentos que midan la misma propiedad, de tal forma que tengamos una forma de redundancia para que nos ayude a tomar la decisión más idónea. El paso 11, tendríamos que ver en un momento dado que, ojo, si estamos colocando un sensor, imagínense como les comentaba en la viñeta que les puse del canario, el canario de repente se muere y evacuamos toda la mina porque pensamos que hay gases tóxicos. Pero ¿quién nos dice a nosotros que el canario no ha muerto de otra causa, por causas naturales? Entonces, quiero decir que muchas veces las mediciones, como señala Danecke, en sí mismas son suficientes para proporcionar conclusiones útiles. Entonces, es por tanto muy importante el tema de correlacionar esas medidas que se van tomando. Recuerden que en geotecnia, básicamente lo que hacemos es tomar lo que se denomina una línea base. Es decir, cuando yo instalo el instrumento, tomo un valor del mismo y lo que voy a ver es cómo evoluciona ese valor con el tiempo. Y lógicamente esa evolución va a tener que ver con el desarrollo del proceso constructivo o los factores que afecten a la propia estructura. Entonces, normalmente a veces se olvida porque, claro, tenemos datos
y lo representamos y tenemos gráficas. Pero realmente esos gráficos se deberían comparar precisamente con el tema de cómo está evolucionando la construcción. Por ejemplo, si yo estoy con un sensor que me está midiendo, en este caso, la presión ejercida por el material que coloco encima donde se ubica el sensor, estoy pensando en un momento de un recrecimiento de un botadero, lo que tendría que ver es efectivamente cómo se va incrementando esa carga que registra el sensor con precisamente la altura de material que estoy colocando por encima. Ese peso va a tener que ver con el peso específico y la altura de material que está por encima y se debe corresponder. Y en un momento dado así estamos viendo realmente cómo está respondiendo el sistema y el sensor. O sea, de por sí el que tengamos medidas con el sensor está muy bien, pero tenemos que correlacionarlas siempre con la propia actividad constructiva o la estructura que estamos monitoreando. Esto es muy importante. Y ya meto en la misma transparencia los pasos 12 y 13, que tiene que ver con el tema ya de la preparación de los presupuestos y los contratos. ¿Vale? Normalmente ya dices, bueno, pues tengo, porque me obliga la ley, voy a gastar, y pensamos, bueno, voy a poner lo mínimo posible, lo más económico. No, yo creo que ya tienen claro con lo que les he mostrado que todo esto conlleva un proceso. Y hay siempre la frase sencilla que a veces lo más barato no es lo más económico. Recuerden que la finalidad de todo esto es que coloquemos un sistema de control que nos ayude a la toma de decisiones y a una optimización de costos. Vamos a ver algunas imágenes de instrumentos, pero lo primero es lo que quería decirles. La primera cosa que tenemos que hacer en un momento dado es comprender los posibles mecanismos de rotura de nuestras estructuras. Piensen, por ejemplo, que estamos haciendo un dique de una presa y vemos que podemos suponer que en un momento dado esa presa puede tener una rotura circular debido a que el cimiento, el terreno sobre el que sustenta es un terreno blando. Tenemos también las opciones de asentamiento, como están viendo, y en un momento dado, en la otra sección que vemos, un momento dado, pues la generación de grietas de tracción. Todo esto nos va a llevar a decir quiénes son los parámetros que vamos a monitorear. En este caso estamos viendo asentamiento, pues es desplazamiento. En un momento, básicamente aquí tenemos desplazamiento. Esto nos va a ayudar a seleccionar, como hemos dicho en el proceso, los instrumentos más adecuados. ¿Aquí qué estamos hablando? Pues van a tener que ser instrumentos como extensómetros o inclinómetros. Los fabricantes de instrumentos, que hay varias empresas, entonces en un momento dado, pues bueno, te hacen una presentación y te dicen, por ejemplo, para una presa de tierras, pues dicen, fíjense toda la cantidad de instrumentos que podríamos utilizar para medir diferentes parámetros. Entonces, en la presa aquí, como digo, pues mire, tenemos instrumentos para controlar la presión de poro, para medir los desplazamientos horizontales, los desplazamientos longitudinales, tenemos también celdas de carga para determinar el peso de los materiales, que recuerden que pueden ser celdas de presión total, que tienen en cuenta también el peso de la zona del material saturado. Tenemos también el tema de medir a la salida los caudales de infiltración. Tenemos equipos para medir el asentamiento, celdas de asentamiento. Y luego tenemos la línea de equipos que son para medir los instrumentos, lo que son los equipos de lectura. Hay los equipos de lectura portátiles diseñados para leer diferentes tipos de instrumentos. Recuerden que los instrumentos, como decimos, son sensores, dispositivos electrónicos. Algunos se miden como dispositivos eléctricos con medida en voltaje, en intensidad, en frecuencia, que son los aparatos, instrumentos denominados de cuerda vibrante. Lo único que al final hacemos es esas unidades de medida de voltios, eso lo tenemos que corresponder con unidades de ingeniería, es decir, metros en el caso de desplazamiento, kilopascales en el caso de presiones. Y para ello utilizamos los factores de calibración que nos da el fabricante. Aquí, por ejemplo, se están colocando unas celdas de presión
para ver la presión que se ejerce sobre el sostenimiento que se está colocando en un túnel. Ya indicábamos en el caso de Big Canyon, ahí mostramos, en este caso es aquí en una mina, es en Anacocha, el tema de también los radares y las estaciones robóticas, que lo que nos miden precisamente es el desplazamiento de las paredes de los taludes. Hablábamos antes de las condiciones ambientales, entonces es muy importante controlar esas condiciones meteorológicas mediante estaciones que miden aquí, registran todo el tema de la pluviometría, dirección de viento, presión barométrica, etc. Esta imagen que les pongo es un poco antigua, de un proyecto que hice en Argelia, en el norte de África, en un centro de convenciones que estaba construyéndose al borde de un acantilado en la costa. Entonces, precisamente ahí lo que había que colocar era unos inclinómetros, que en este caso eran de estos tubos de aluminio que se colocan dentro de una perforación para poder anticipar posibles disculpen, roturas planares del talud. Y a la derecha ven lo que es un acelerógrafo. Ahí tenemos en cuenta que estamos también en el borde de la placa africana con la placa europea y también es una zona de riesgo sísmico. Una parte importante siempre en la labor de los expertos en instrumentación es también capacitar al personal. Aquí en este caso estamos precisamente en un inclinómetro que se ha instalado sobre un túnel, se están tomando las lecturas, como ven es una lectura manual, el equipo se compone de un torpedo que tiene unas ruedas, se hace guiar por el interior de la tubería instalada en la perforación y cada medio metro se va ascendiendo tirando del cable, se posiciona y se toma una lectura que se almacena en ese ordenador portátil. Luego, posteriormente, esa data, como decimos, se lleva a la oficina, se vuelca, se representa y se analiza. Aquí, en este caso, estamos en un pad y lo que se está colocando es una celda de asentamiento. Aquí lo que nos controlamos es, por encima de esto, recuerden, se está colocando la geomembrana y se va a colocar todo lo que se denomina el pad de lisiviación, que es la zona donde se va a tratar con una solución para recuperar el mineral. Lógicamente, como se va a poner mucho material, el tema que se intenta prevenir con esto es evitar la aparición de zonas de asientos diferenciales que pudieran provocar la rotura de esa membrana. Entonces, este sensor no es más que es un sensor de presión conectado con un tubo relleno de líquido que se lleva a un repósito de referencia. Esto funciona por el principio de la hidrostática, entonces si el sensor que está colocado sobre una placa experimenta el movimiento descendente de asentamiento, va a modificar su valor de presión y eso lo traducimos al equivalente en altura, por tanto en asentamiento. Aquí, por ejemplo, muestro otro caso cuando hablábamos también que no solamente es el sensor, hay que hacer respetar todos los temas de procedimiento de instalación. En este caso, lo que tengo entre las manos es lo que se denomina un piezómetro de cuerda vibrante para determinar la presión de poro, en este caso el nivel freático piezométrico, que se puede instalar enterrándolo directamente en el terreno o en una perforación. Y a la derecha ya indico, igual que tenemos un equipo manual como el que tengo en la imagen en mi mano izquierda, este equipo que viene cableado, el sensor, se puede conectar directamente a un dispositivo como un data logger, de tal forma que se le puede programar para que tome automáticamente lecturas con una frecuencia determinada. Lo único que hago yo en ese caso es voy y me conecto al data logger y descargo la data almacenada. Aquí les pongo otro ejemplo de instrumento, en este caso es un sismógrafo de voladuras, que básicamente lo que medimos ahí es colocando un geófono, ver la componente de vibración provocadas por las voladuras y en un momento dado la onda aérea a través de un micrófono. Esto tiene que ver en un momento dado con la posible afección, igual que si lo trasladamos en el caso de los acelerógrafos, sismógrafo para el tema
de sismos es la afección de las vibraciones, como efecto no deseado de las voladuras, que puedan afectar a las estructuras adyacentes, como pueden ser viviendas u otras estructuras, líneas de gasoducto, y también en la propia operación al macizo remanente. Recuerden que cuando vamos profundizando el Tajo, lo que tenemos que tener claro es el diseño de los taludes para que no suceda lo que vimos ahí en el caso de la mina Big Canyon. Y volviendo un poco también, que ya lo mencionó Jan Danecliff, el tema de la simplicidad. Al final tenemos que buscar una cosa que resuelva nuestro problema geotécnico, en este caso, que mida dentro de esos rangos que les estamos pidiendo para tener un valor máximo y mínimo, pero en la medida de lo posible, lo más simple posible, ¿vale? A veces complicamos en exceso y además no solamente porque el instrumento puede ser muy bueno, pero a la hora de definir la calidad del instrumento en cuanto a su repetibilidad, fiabilidad, precisión, no solamente tenemos que tener en cuenta el tema de la ficha técnica del fabricante, sino que tenemos que tener en cuenta además todos los posibles errores que introducimos también en el tema de la instalación, ¿vale? Entonces, esto es una regla que vuelve a señalar Ralph Peck, que como les señalé es el padre del método observacional, todo el tema esto de la instrumentación, y nos dice claramente, si lo puedes medir con una regla, mídelo con una regla. Porque no olviden que siempre lo más importante, aquí estamos hablando de instrumentos y tal, independientemente de que la ley, la norma, nos obligue a, en algunos casos, ya nos dé por sentado qué tenemos que colocar, qué tenemos que medir, siempre tenemos que tener en cuenta el criterio geotécnico profesional, que es la base del desarrollo. Es decir, nosotros somos los que tenemos que interpretar el dato y en un momento dado de ese análisis hacer la decisión. Y eso sí que lo vamos a tener que hacer nosotros. Volviendo al tema, que esto me parece interesante remarcarlo, que como les indiqué el tema del semáforo de los umbrales de riesgo, volviendo aquí en un momento dado a la segunda parte esta que dice estimación de la magnitud de las variables, debemos en un momento dado establecer esos niveles de peligrosidad. ¿Por qué? Imagínense en un momento dado que tenemos el análisis de este talud, hemos visto por el análisis de sensibilidad que les comentaba que hacemos, que veamos en las hipótesis freática, por ejemplo, señalamos A, B, C y D, ven ustedes cómo se va modificando el factor de seguridad. Lógicamente, el factor 1 ya nos indicaría rotura. En la situación A estamos en 1,35 y en el caso C en el límite y en el D ya claramente en rotura. Entonces, si tenemos esto, sabemos que vamos a tener que controlar el nivel freático, vamos a colocar un sensor para ello, entonces ya nos va a decir un poco esto, cuáles serían nuestros valores que, al medir, que nos van a dar la situación de riesgo. Entonces vamos a definir esos umbrales basados en esas simulaciones, en ese estudio que hemos hecho, para decir, como habíamos indicado ya en el paso de Danecliff, tenemos una zona que mientras estemos dentro de esos valores, el sistema se está comportando adecuadamente y lo denominamos zona verde y no hay ningún problema. Luego tendremos el umbral amarillo o warning level de aviso y por último el rojo de emergencia. Imagínense en la práctica que nos vamos a ese talud y ahí vamos a colocar una perforación, un piezómetro y estamos monitoreando. De esta forma manual vamos viendo ahí en el gráfico cómo va la evolución de las medidas cada vez en el tiempo, cada vez que tomo una medida. Y van viendo en un momento dado que superamos el umbral amarillo. El umbral amarillo tiene que tener, como ahora ya les expliqué y ahora volveremos a ver, su plan de contingencia. ¿Qué ocurre cuando entramos en el umbral amarillo? Normalmente en el umbral amarillo lo que estamos diciendo es, tenemos, oiga, este sensor nos está indicando
un ascenso inusual del nivel freático que puede afectar a la estabilidad de nuestro dique, y entonces, como ven ahí, lo que se hace primero es un monitoreo más intensivo, es decir, con una frecuencia mayor, ¿vale? En ese momento dado vemos que ahí se vuelve a producir otro descenso y entramos en el nivel, en la zona verde. Y este sería el plan. Es decir, esto tiene, como ya hemos indicado, es fundamental que esté establecido. Fíjese, por ejemplo, que dice, hemos superado el umbral amarillo, se han producido otras alarmas. Recuerden además que el tema no es que diga yo solamente que tengo mi canario y mi canario se me muere y ya saco a todo el mundo de la mina. Normalmente, para diferentes parámetros y diferentes sensores, se diseña un sistema de alarmas que nos permita la confiabilidad de que efectivamente podamos confirmar ese nivel amarillo antes de alertar a todo el mundo. Entonces, si hay alguna alerta, dice que no, pues leer de nuevo los instrumentos, pero en el caso que está confirmado, hay que mantener la vigilancia e incrementar la frecuencia de las lecturas o inspecciones visuales. Y ya imagínense que si se ha producido el nivel rojo, imagínense que además tenemos ahí el tema del consultor especialista, informar a las autoridades y procedimientos de emergencia, que aquí en el caso que pone de ejemplo de una presa, pues incluye el tema del vaciado de la misma, por la presión que se está ejerciendo sobre las paredes y que puede provocar la rotura de la misma. Pero lógicamente todo este plan tiene que estar implementado porque, claro, al final es, señores, se ha activado, ¿qué hago ahora? No, es que ya precisamente como hemos indicado en el procedimiento que nos señala Danecliff, en el tema de la gestión de riesgo, tenemos que tener brevemente definido y conocido por todas las partes, por todas las personas involucradas, este tema de plan de contingencia. Esta última parte la quiero dedicar, como he señalado, a lo que es ahora mismo la tendencia más actual, que es el tema de la automatización y la telemetría. Tradicionalmente, como digo, se colocaba un instrumento, teníamos un personal dedicado a ir a tomar la lectura manual, esa persona con su libreta de campo y el dato iba a la oficina, ese dato lo introducía a una hoja de cálculo, ahí te representaba la evolución del dato y empezaba con el análisis. Se pueden imaginar que para ciertas tareas, cuando estamos hablando de comportamientos que no entrañan ningún riesgo, pues puede ser asumible en la medida que se disponga hoy de ese personal. Desgraciadamente, no, o ya lo que se está haciendo en la minería es que el tema de la gestión del tiempo, es decir, y el tema del personal. Entonces, lo que se está intentando tener hoy en día es, sobre todo en situaciones críticas, y recuerden que ahora mismo, precisamente, con las consecuencias de la pandemia, estado de emergencia que estamos viviendo, la exposición del personal pues es un riesgo. Entonces, básicamente lo que se está intentando ahora mismo es, oiga, intentemos automatizar lo máximo posible el tema y la tecnología hoy lo permite. Y entonces dediquemos el esfuerzo de los profesionales a asegurar de que el sistema esté funcionando. Además, los sistemas no solamente dan alertas porque se pase esos umbrales de riesgo. Los sistemas hoy están diseñados también para que nos avisen, oye, porque le está faltando la alimentación, hay que cambiar las baterías, hay un fallo en la comunicación. Entonces permite perfectamente planificar el mantenimiento de los equipos. Y ese dato que nos va a llegar en tiempo casi real, sí nos va a ayudar, como digo, a la toma de decisiones, que puede ser el tema de modificar el proceso constructivo o en un momento dado hacer una acción correctiva en un talud inmediatamente, sin esperar a que pasen muchos días, como hubiera sido el tema de pasar la data manualmente, volcarla. Este es no ya es el futuro, esto es la realidad. Entonces, simplemente quería comentarles un poco
Esto, por ejemplo, ya se lleva haciendo muchos años. No vamos a decir que esto es una cosa ahora nueva. Ahora lo que ha habido es un incremento y mejora de la tecnología. Pero yo les puedo decir que ya esto de automatización se viene haciendo desde hace muchos años. Lo que es cierto es que estaba reservado casi siempre a estructuras complejas o críticas. Estamos hablando de presas, como digo, estamos hablando de centrales nucleares, edificios o construcciones emblemáticas, ¿vale? Pero esto hoy en día, ya en tema de costes, pues se ha popularizado. Hoy en día la tecnología, lógicamente, se ha abaratado, han aparecido nuevos operadores, entonces es una solución que ya además en nuestra vida cotidiana lo hemos experimentado con toda la nueva generación de celulares, iPads, todo lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo, fíjense, estoy hablando de esto, esta transparencia podría valer a finales de los años 90. Arriba ven, tiene la imagen del data logger que yo les mencioné cuando estaba colocando ese piezómetro. Ese data logger básicamente lo que hace es, lo programo en un lenguaje de programación para que reconozca a los sensores conectados a él y tome medidas de los mismos con una periodicidad que yo le he programado. Esos datos están almacenados en la memoria del data logger, puede tener una memoria sólida o una tarjeta de memoria, y de ahí yo tengo diferentes formas de pasar el dato hasta mi computadora. Que esa computadora puede estar en la propia oficina de la mina o en un momento dado puede estar en la oficina del centro de trabajo, por ejemplo, hablemos de Lima, Arequipa, Cusco, ¿vale? O mi propio celular. Y ahí ven, por ejemplo, en ese caso, los diferentes tipos de comunicación. Podrían ser a través de celular, antiguamente era la línea fija telefónica, pueden ver a la derecha que incluso tema satelital. Les comento, por ejemplo, que nosotros que somos distribuidores y representantes de un fabricante de España, Geónica, tenemos todos los equipos que son de alerta tsunami distribuidos por toda la costa del Perú y que los gestiona la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú. En ese caso lo que estamos controlando es el tema del nivel del mar, el oleaje, para prevenir y avisar, alertar a la población en caso de generación y llegada de un tsunami. Entonces ahí se tienen unos sensores de radar y piezómetros y la información es transmitida en tiempo real a las oficinas de la Dirección de Hidrografía en el Callao y en este caso se utiliza una comunicación por celular pero respaldada por una comunicación satelital. El sistema tiene que estar operativo las 24 horas del día ininterrumpidamente. Ahora, fíjense además que en este proceso de automatización, teniendo en cuenta que tenemos diferentes instrumentos fabricados por diferentes fabricantes, entonces, hasta ahora, el proceso de automatización conllevaba el uso de diferentes dispositivos, programas. Todo esto ha llevado hoy en día a los fabricantes a simplificación. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo que sería un equipo home audio que al final veían que tenían todo el tema de las conexiones y hoy en día nosotros ya podemos instalar esto en estas con un sistema inalámbrico. Imagínense la simplificación. Pues esto es, por ejemplo, una solución como las que propone, que tiene que ver sobre todo, les voy a presentar de un fabricante y ahora mismo en el mercado van a aparecer muchos más fabricantes que hacen lo mismo. Pero sobre todo es el tema de la toma de decisiones en el tiempo. Es lo que les comentaba. En un momento dado hay zonas, hay situaciones críticas que el tema de que tengamos rápidamente la decisión adecuada para corregirlo. Porque si no, al final, cuando queramos tomarla, ya se ha producido el daño. Y en este caso,
esta solución de este fabricante, lo que es diseñado es un equipo, que es el equipo este que pone, que llama Edge Connectivity, que es un Thread, que es como un data logger inteligente, que lo que va a hacer es conectarse de manera automática, va a reconocer al sensor. Este fabricante lo que hace es hablar con los fabricantes de todos los instrumentos y que este sistema sea compatible con cada uno de los instrumentos para que en un sistema que se denomina plug and play, conectando el instrumento, automáticamente lo reconozca toda su calibración y esté ya sacando el dato directamente a la nube. Entonces, en el sistema que veíamos anteriormente tenemos todo un montón de fabricantes con diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de solución para las comunicaciones, cómo se llegan esos datos. Tengo aquí todas las diferentes fabricantes y él lo que propone este sensor es simplificar y al final tener una plataforma que englobe a todos los sensores y que nos mande, tengamos toda la data en la nube accesible a través de nuestro celular o computador. Esa tabla de datos, después, como veremos al final de la presentación, es la que al final nos va a ayudar también en el tema del análisis. Y al final lo único que funciona esto es como crear una red donde estén ubicados todos los instrumentos, pero lo que conseguimos es que de manera inalámbrica toda la información de la instrumentación registrada la tengamos disponible en la plataforma. Igual que ahora ustedes saben, generalmente con todos sus celulares, pues tienen el respaldo de toda la información en los proveedores del servicio, les tienen asignadas ahí en la nube para que ustedes almacenen. Lógicamente, esto tiene un costo, nada más, pero la solución ya está. Aquí ven cómo sería este tema de la crución. Decimos que colocamos cada thread en su lado, creamos una red y al final todo esto lo mandamos a la nube. Aquí tenemos otro ejemplo, en el caso de que vengamos aquí, cómo conectamos, aquí para cada thread nos indica los sensores que podemos conectar. Y luego ven todos los diferentes equipos que van desde el tipo de sensores como las estaciones robóticas, tema de topografía, temas de estaciones meteorológicas, de control de procesos, de instrumentación geotécnica o hidrológica, desplazamientos, como son estos, el sistema me asuran que es como un inclinómetro in place. Y tan sencillo, yo tengo aquí en este caso un extensómetro que se utiliza de hilo, que se utiliza para medir en este caso habitualmente en el tema de los desplazamientos o deslizamientos de taludes o los botaderos. Este sistema lo que hace es que con ese cable se conecta directamente y ya conseguimos que la data registrada por el extensómetro en tiempo real tengamos la data en la nube. Así lo mismo con los equipos de estaciones totales o robóticas, estaciones de meteorológicas, de procesos, que en este caso caudalímetros. Y al final lo que tenemos es en esa nube una aplicación que lo que nos va a permitir es gestionar en tiempo real la representación de la data, el tema de la generación de las alarmas, tanto de funcionamiento de los sensores como del comportamiento de las estructuras, definiendo esos umbrales que hemos hablado, verde, amarillo y rojo, que nos ayude a la toma de decisiones y activación del plan de contingencia. Bueno, todo esto se maneja ya directamente en los celulares, en las PCs de la oficina. Aquí, por ejemplo, vemos unos ejemplos cómo está configurado, porque además el software te permite que cada instrumento esté geolocalizado y nos permite representar, aquí no se ve, por ejemplo, van a ver ahí los puntos de monitoreo, los vectores de desplazamiento, en este caso de los prismas, por lo cual ya estamos visualizando el tema del comportamiento de esos taludes. Y todo esto, como digo, lo tenemos en tiempo real.
a la derecha de la fotografía, ven cómo aquí el pequeñito está esa caja del thread que está conectado al data logger, que es donde están llegando los sensores, y este thread es el que nos va a hacer que se mande la data a la nube. Aquí hay otro ejemplo, ¿vale? Que en este caso lo que tenemos aquí son estaciones meteorológicas, pluviómetros y en un momento dado también piezómetros. Y ven a la final derecha. El sistema que dispone, pues un sistema de alimentación, en este caso de baterías alimentadas por panel solar, pero el sistema es un sistema muy robusto, diseñado, y además es un sistema que si tiene algún problema nos va a avisar, sea por falla de batería, porque ha dejado de funcionar cualquier cosa, y entonces rápidamente se puede programar su mantenimiento. Otro ejemplo más, como ven además podemos ahí directamente, este es un caso de un inclinómetro, el Measuren que les indiqué, y los datos que estamos metiendo, podemos ver su evolución gráfica. Recuerde que en geotecnia lo que hacemos es establecer una línea base y luego ver la evolución de esos parámetros y confrontarlos con esos valores máximos que estaban establecidos en los umbrales de riesgo. Y tenemos en tiempo real el comportamiento y si se pasan los niveles, pues prácticamente saltará los umbrales, las alarmas. Por ejemplo, ahí ven un tema de los sensores que están colocados en verde. Si en un momento dado alguno pasara, se pondrían en color, aparecerían en color amarillo o en color rojo si tuviéramos en el caso de emergencia total, de alarma. Esta medida aquí del gráfico del inclinómetro, esta que es más colocado en un sondeo, lo que hace es un sistema articulado, es este caso, este es el equipo. El equipo, como ven, viene enrollado en una bobina, se abre, es articulado y se instala dentro de la perforación. Entonces, cada uno de estos segmentos lleva un sensor que nos permite medir la dirección del desplazamiento, esto es para desplazamientos horizontales, y su magnitud, orientación y magnitud, que es lo que miden los inclinómetros. Y el análisis, estamos diciendo que hay una parte que es, lo que gana la tecnología ahora es el tema de tener la data en tiempo real en nuestro laptop, PC o celular. Y estamos viendo que podemos generar las alarmas, los reportes, la evolución, pero realmente falta la otra parte, que es la final, que es el análisis. Hasta ahora, como decimos, si llevábamos la data manualmente, esa data nos iba a ayudar en un retroanálisis o tal a alimentar nuestros modelos numéricos para determinar los factores de seguridad con los nuevos, con las medidas proporcionadas por la instrumentación. Ahora lo que se está atendiendo es que como ya tengo el dato en tiempo real, ese dato va a alimentar a los software de diseño, de simulación, actualizándolos casi en tiempo real para determinar esos nuevos factores de seguridad. Y eso ya tendríamos el círculo cerrado. ¿Vale? Y aquí tenemos también pues, otro montón de empresas que se dedican. Entiendo que muchos de ustedes estarían familiarizados con programas como el Rock Science, que tiene programas como el tema de análisis de taludes. Por ponerles un ejemplo, quiero decir, si yo tengo instalados unos inclinómetros o unos piezómetros, el dato me llegaría a la nube. A la nube, ese fichero incorporaría a Rock Science directamente al programa de simulación, haría la corrida y me sacaría automáticamente el factor de seguridad. Y con eso yo ya tendría que tomar la decisión si todo está correcto o tengo que hacer alguna actuación. Por mi parte sería todo y creo que ahora mismo yo estaría a su disposición para atender cualquier pregunta que tuvieran.
Muchas gracias. Gracias por su presentación, doctor. Si alguien tiene alguna consulta, podría hacerla en ese momento. ¿Ha sido interesante o les ha parecido el tema de la instrumentación? ¿Tenían ustedes conocimiento de la misma? Pues por lo visto creo que les ha quedado todo claro y ha sido agradable su ponencia. Muchas gracias a ustedes. Okay. Habiendo resuelto algunas dudas, damos por finalizada la conferencia de hoy. Agradecemos enormemente la disposición del doctor Antonio Lozada y la participación de todos ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde subimos las ponencias que se realizan semanalmente. Muchas gracias. Un saludo a todos.